nuevamente por acá, complacida de estar de nuevo en este espacio que son Acciones Ciudadanas. Es un espacio creado y diseñado desde Oportunidad, Acciones Ciudadanas, que de alguna manera hemos venido haciendo una cantidad de encuentros con diferentes, bueno, personalidades, liderazgos, referentes en distintos temas. Y hoy, pues, tenemos una persona muy especial para nosotros también, vinculada a temas de no violencia en nuestro país, y es la señora Verónica de Guruciaga, quien se define a sí misma como una activista social de larga data en nuestro país, pero además de eso, hoy cumpliendo un rol, pues, muy importante para nosotros como venezolanos, como presidenta de la organización Mahatma Gandhi Venezuela, quien es una organización, pues, básicamente, que se ha dedicado desde el año 2016, entiendo que está por su fundación, a, Sí. digamos, promover el legado de Mahatma Gandhi en nuestro país. Bienvenida, Verónica, a este espacio y bueno, complacidos de tenerte por acá. Encantada, Alba, un placer. Gracias por esa introducción. Encantadísima de estar aquí con ustedes, de sumar a esta maravillosa iniciativa de Acciones Ciudadanas y de tener esta oportunidad, muy agradecidos en nombre de nuestra institución, Mahatma Gandhi Venezuela, y en el mío propio, de poder conversar sobre los temas asociados a la no violencia, a la cultura de paz, y cómo hacemos de esto una realidad en Venezuela. Así mismo. Y bueno, vamos a empezar por esa última parte, porque yo siento, Verónica, que nosotros como país, pues necesitamos manejar mucho todas estas terminologías y estos basamentos, que quizás pueden sonar muy teóricos, pero es necesario difundirlos a nuestra gente. Y sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, donde, bueno, sencillamente la gente se siente, pues, inmersa en conflictos, inmersas en problemas, y bueno, yo creo que es importante como que empezar por allí. ¿Cuál es el basamento de la no violencia como mecanismo de resolución de conflictos? O sea, ¿cómo podríamos empezar a conversar en esto según, pues, lo que ustedes han manejado y lo que manejan a través de la institución? ¿Qué nos podrías decir en ese sentido? Sí, sin duda alguna, nuestra realidad como país nos ha generado a los venezolanos una forma de vida en donde estamos continuamente en una sensación de ansiedad, hasta de agresividad, y se generan más de lo normal, digamos, hasta los conflictos, que está bien, los conflictos es inherente al ser humano, o sea, es normal que eso ocurra, ¿no? Y a veces tenemos la noción de que el conflicto es algo malo. El conflicto es algo normal dentro de lo que es la convivencia humana. El detalle está cómo me enfrento al conflicto, cómo abordo el conflicto, ¿no? Y es allí donde el legado de Gandhi nos viene pues muy conveniente para darnos luces, ¿no? De cómo abordar este conflicto de manera de que sea una resolución pacífica o podemos decir una resolución donde ambas partes llegan a un acuerdo sin acudir a ningún tipo de método violento. En ese sentido, la no violencia, que sin duda alguna es el eje fundamental de la filosofía gandhiana, tiene también a veces varias connotaciones, ¿no? Pero, sin embargo, es importante entender el origen de esto. El origen es muy sencillo. La no violencia es simplemente no hacer daño. No hacer daño, ¿por qué viene esa palabra? Porque ella viene de la ahimsa, que es del sánscrito, que es una sola palabra, que se llama ahimsa. A significa no y himsa es hacer daño. Entonces, claro, siendo muy sencillo una sola palabra, de hecho, cuando se traduce al occidente es cuando no logran conseguir, o sea, la palabra ahimsa en nuestros idiomas occidentales. Entonces dicen no violencia, no seas violento, ¿no? Pero realmente la no violencia, concebida desde la mirada de Gandhi, es
es no hacer daño a personas, no hacer daño a ti mismo, no hacer daño al ambiente, ¿no? Entonces, esa es la premisa número 1 de no violencia. Ahimsa, no hacer daño. De hecho, nosotros desde Mahatma Gandhi Venezuela no colocamos no violencia en 2 palabras, sino una sola, porque es como un concepto. No violencia es un concepto, una sola palabra. No es no ser violento, es no violencia, ¿vale? Entonces, bueno, desde esa mirada es interesante ver entonces cómo hay elementos que definen no hacer daño, el comportamiento que nosotros tenemos o podemos tener frente a una situación conflictiva. Okay. En ese sentido, Gandhi, de su mirada, nos dejó unos lineamientos muy sencillos, que tuvimos la bendición de tener a través de su nieto Arun Gandhi en su libro El don de la ira, y que se llaman los 5 pilares de la no violencia, los 5 pilares para la convivencia. Porque al final del día, ¿sabes, Alba? La no violencia es simplemente un método, una estrategia para alcanzar la paz. Okay. Y esa paz cotidiana. Y todo esto tiene que ser todos los días, en todo momento. Cómo yo hablo con el otro, cómo me relaciono con el otro, es una continua forma de actuar. Con lo cual yo voy a resolver mi conflicto con esta nueva forma de acercarme. Correcto. ¿Y de qué se trata eso, no? Entonces un poco como, ¿qué se trata eso? ¿Cómo se come eso, como quien dice, no? Sí, sí. Básicamente, nuevamente, es sumamente sencillo conceptualmente hablando, porque estamos hablando de cómo logro yo generar empatía con el otro, desde el respeto mismo a su dignidad como ser humano, porque todos somos pues hermanos de una misma, digamos, comunidad, la especie humana. Entonces, ¿cómo genero yo esa empatía, esa comprensión hacia el otro, hacia su problema, hacia su situación? ¿Cómo logro yo tratar, al comprenderlo, de aceptar de que puede pensar distinto a mí? Y que está bien que piense distinto a mí. No hay ningún problema. Y es natural que tengamos diferentes puntos de vista ante una circunstancia. Ahora, el tema está cómo yo aprendo a reconocer las cosas valiosas de la otra persona y también a trabajar para que las demás personas puedan también elevarse, salir adelante, pues, ¿no? Con todas mis posibilidades, dentro de mis posibilidades, ayudar al otro, pues, ayudar al que necesita de mi apoyo. Claro. Interesantísimo, sí. Y definitivamente este legado gandiano, pues, ha sido una fortuna para la humanidad. Realmente, cada vez que leo algo de estos temas o me meto en estos temas, me convenzo más de que es un proceso de transformación, es algo que no se aprende, por supuesto, solamente con ir a una sola formación. Es la base, definitivamente es la base y es necesario, en definitiva, pues porque hay unos elementos que considerar, pero como decías bien, es parte del día a día, es parte del reconocernos, es parte incluso del lenguaje que adoptamos y por eso siento que el tema de la no violencia, como además decías muy bien, en una sola palabra, incluye también un concepto de acción, incluye un concepto de que es activo, ¿no? Así que bueno, maravilloso esto. Y basándonos un poco en el tema de la formación, que yo creo que en definitiva es la base para caminar y para transitar hacia esos procesos de transformación. ¿Cómo ves ustedes ya como institución acá en Venezuela ese interés bueno, de nosotros los venezolanos en formarnos en estos temas? Cómo ha sido ese impacto en los venezolanos? ¿Hay atractivo para esto? ¿Es necesario promoverlo más? Un poco, ¿cuál es la experiencia de ustedes, Verónica? Sí, bueno, fíjate, me encanta la pregunta en el sentido de que me das oportunidad para hacer esa conexión con el sentir de nuestra gente. Efectivamente, tú sabes, al principio uno
dudaba de cómo podía entrar esto. A veces te pueden ver como que, bueno, esto es una gente que viene con una batola, tú sabes, a echarme unos ramazos, una cosa de esa, ¿no? Entonces, tú sabes, cómo te ven, ¿no? La primera impresión, inclusive cuando nosotros empezamos nuestras sesiones, que es simplemente con unas respiraciones, pero para centrarnos, pues, cuando uno viene atormentado de la calle, vamos a respirar. Yo recuerdo un joven que decía, y esto no, pensé que esto iba a estar en esto, ¿no? Con mi velita y tal. O sea que hay una primera acercamiento como de, ¿qué será esto, no? Una vez que esa barrera se pasa y te ven entonces actuando, mejor dicho, interactuando, y empezamos a trabajar dinámicas, porque esto sí es fundamental, ¿sabes, Alba? La forma en que nosotros trabajamos todo esto, que es desde la mano de Tushar Gandhi y Arun Gandhi, el nieto y el bisnieto de Gandhi, es todo experiencial. O sea, tú tienes que trabajar la experiencia con el otro, interactuar. Y estar muy atento, porque es un proceso, como bien lo dices tú, de transformación personal, que inclusive muchas veces tú mismo no te estás dando cuenta que te está sucediendo. Pero entonces tienes que estar muy atenta del otro. Entonces, ¿cuál fue la primera reacción? Un poco como te digo, una vez que rompe esa barrera, que aquí va a venir alguien con una batola a dar unos ramazos, y dices, wow, empiezas a hablar del conflicto, de cómo, oye, mira, en mi comunidad, en mi hogar, en mi escuela, empieza a ver estas situaciones y la gente empieza a expresar situaciones y empezamos a conversar. ¿Cómo la resolverías de una manera con la violencia, con un método de indiferencia o con los pilares? La gente empieza como a decir, esto es útil para algo. Y ahí hay un enganche inmediato. Por un lado eso. Por otro lado, sin duda alguna, el nombre de Gandhi te llama la atención. O sea, la gente quiere saber un poco más. Cuéntame un poco más, porque lo he escuchado en mis libros de historia, alguien me ha hablado, es un señor maravilloso, pero cuéntame un poco más. Y cuando nos abordamos al cuéntame un poco más, y ellos descubren que estamos hablando de un ser humano, de un hombre igual que tú, que yo, con defectos, con virtudes, como él bellísimamente lo escribió en su autobiografía, Mis experimentos con la verdad. Entonces dices, oye, yo también puedo, yo también puedo. Y esa era la maravilla de Gandhi, que él apostaba a la transformación del ser humano, él creía tremendamente en la humanidad. Y nosotros desde como organización, que tenemos ya, hemos dado, yo te diría, con más de 100 talleres en diferentes espacios, en todos, no había uno en que no hemos tenido la respuesta final, oye, me voy con algo súper útil. Y nos escriben, esto me pareció genial. El otro día, mira, no pude, traté, pero no pude aceptar. Esta persona decidió, y mira, respiré profundo. Y empiezan a aprender técnicas. Claro. Pero también tú dices, oye, mira, empecé a ver al otro diferente. Claro. Empecé a ver al otro como el ser humano que es realmente, con su dignidad. ¿Me explico? Entonces, cuando empiezan a hacer esa conexión, es muy interesante, porque para el fin del día eso es lo que nosotros queremos. A través del ejemplo, también a través del ejemplo de la práctica cotidiana, darte herramientas, practícalas, convérsanos, cómo les va, cómo no te va, si te funciona, qué te funcionó, no te funcionó, esto me va mejor aquí, aunque chévere. Entonces, de eso se trata. En el momento que la gente entiende que es útil para ellos y que le hace una diferencia en su vida, en su relación con su familia, con sus hijos, con su pareja, en ese momento es que dicen, yo necesito saber más. Entonces, ¿cuál ha sido la conclusión de nosotros como organización? Primero, infinitamente agradecida de que hay un espacio, un interés natural. Segundo, de que definitivamente hace mucha falta. Yo creo que es un proceso, ¿sabes, Alba? Que podríamos llamarlo, como lo decía Paul Chappell, de alfabetización para la paz. Es entrar en ese proceso en donde empezamos a vernos de una manera diferente, a deconstruir comportamientos y maneras de pensar que nos parecían que eran normales. Empezando, por ejemplo, con cuando alguien me habla un poco fuerte, yo soy reactivo inmediatamente. Cuando yo tomo conciencia de eso y digo, tú me hablas fuerte y yo lo que pienso es, déjame tomarme unos segundos, respirar y pensar,
no es que ella quiere ser fuerte conmigo ni violenta conmigo, sino que de alguna manera ella tiene una necesidad de hacer sentir una cosa. Ya yo no lo tomo personal. Cuando empiezo a tener esas herramientas de manejarlo yo, porque está en mí mi respuesta. Tú no eres mi respuesta, la respuesta la doy yo, según mi sentir y según mi necesidad. Entonces empiezo yo a desmontar esa espiral de violencia. Cuando yo aprendo estas herramientas. Entonces, para nosotros está clarísimo esto que empezó quizás como a ver cómo nos va en el 2006, estamos absolutamente convencidos que aquí hace falta mucho Gandhi, mucha espacios de formación, y además hay maravillosas organizaciones, digamos, paralelas que están haciendo desde otras miradas todo lo que es cultivar la cultura de paz, cómo la vamos cultivando. Entonces es un trabajo en que nos necesitamos todos tenemos que trabajar allí, ¿no? No solamente el que está de la mirada de Gandhi, el que está de la mirada de los derechos humanos, el que está de la mirada de resolución de conflictos de otra forma, ¿no? Entonces, la conclusión como organización es que hay mucho que trabajar, hemos avanzado y hay mucho entusiasmo en los venezolanos para eso. O sea, que los venezolanos estamos muy golpeados, muy heridos, pero en lo que tú le tocas eso y tú te acercas como otro ser humano, yo quiero más, yo quiero saber más. Qué maravilla escuchar eso último. Todo fue una maravilla, pero lo último me encantó. Sí, porque Sí. yo soy una empedernida optimista del gentilicio nuestro, en el sentido de que creemos en la resolución pacífica de los conflictos. Entonces por eso me encanta escucharlo de ti, que tienes experiencia con grupos, con gente. Y te digo, y te comento, Alba, y disculpa que te interrumpa, no es que estamos hablando solamente que hemos tenido de repente con jóvenes, que los diplomados en jóvenes, que oportunidad lleva maravilloso, sino que hemos estado muchísimo, y ha sido el énfasis inclusive de nosotros, de trabajar en comunidades. Nosotros hemos estado en Petare, en Cati hicimos todo el diplomado, hemos estado en Vargas, hemos estado en comunidades de populares importantes, que es donde tú también sientes la fibra del que tiene más necesidad, el venezolano de mayor necesidad. Entonces, tú dirías mayor necesidad económica, mayor necesidad de conectarse, de sentirse bien, de que tiene tantas angustias también. Oye, ese es el primero que te abre el corazón y te dice, eso es lo que yo quiero que caminemos hacia allá, porque eso me ayuda a aceptar, a reconocer a mi vecino. Entonces ese trabajo vecinal ha sido sumamente nutritivo para nosotros como organización, y ese es el sentir. Los venezolanos somos nobles, gentiles, ese gentilicio está allí, lo hemos puesto un poquito oscuras, y lo que tenemos que ponerlo como un foco de luz a eso para que irradie en cada uno de nosotros y realmente salga esa luz, porque todos queremos convivir en paz. Para esa recuperarlo. Es la realidad. Para recuperarlo. Hay que recuperarlo. Coincido. Y construir esa sociedad más armónica, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es un proceso, pero yo sí creo que tenemos lo más importante, que es la materia prima, que somos nosotros como personas, nosotros como seres humanos y nosotros como venezolanos. Encantadísima, Verónica, de esto. Fíjate, para cerrar ya nuestra conversación, yo solamente te pediría que nos comentaras, bueno, después de tanto que nos has comentado, que ha sido estupendo, pero yo siento que debes haber tenido muchas experiencias, pero a mí me encantaría escuchar de Verónica cómo ha transformado tu vida la no violencia, Verónica, ya en lo personal, ya yéndome al punto más personal, ¿cómo sientes tú que esto ha transformado tu vida? Porque definitivamente quien empieza este camino empieza un proceso de transformación. Entonces cuéntanos un poquito de Verónica. Absolutamente. Mira, eso es así, Alba. Tú sabes que uno entra uno es activista como eres tú, de alma, de espíritu, de corazón. Cuando entras en estos procesos ya más profundos de entender la no violencia, de entenderla cómo se hace, como nos dice Gandhi, es a través del ejemplo. Tienes que practicarlo. O sea, yo no puedo enseñarle a nadie algo que yo no lo vivo. Oye, lo vivo con miles de errores y me pasa continuamente,
Obviamente, yo no soy de Santa Verónica, pero sí soy un ser humano que me esmero continuamente en tratar de hacerlo mejor, en poner mi mejor esfuerzo en cada cosa que hago. Si yo tengo una diferencia, déjame poner mis esfuerzos, déjame poner mis herramientas a funcionar. Y bueno, mira, la verdad es que yo siento personalmente una transformación y los que están alrededor mío también lo han sentido, Qué bueno. porque uno empieza a ser, no siempre, hombre, porque tal cual no siempre uno puede tener esa pluma, esa sindéresis como para que reaccionar Claro. adecuadamente, pero oye, por ejemplo, cuando hay una diferencia yo inmediatamente trato, me pongo a usar mis herramientas y digo, me voy con la comunicación no violenta. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Pero, ven acá, Verónica, ven acá. Eso que te dijeron a ti, pero ¿qué es lo que te hace sentir? ¿Es miedo? ¿Es rabia? ¿Es que no te sientes? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? Y después me pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que tú necesitas? Oye, yo necesito que me reconozcan el esfuerzo que estoy haciendo en lo que sea, en algo de la casa, ¿no? Y quizás eso de, bueno, sí, quedó muy bien todo, tú sabes. ¿Cómo que quedó muy bien? Tú sabes las obras hombres que se ha puesto aquí esto para que esto quede bonito de esta manera. O sea, al principio me Claro. lo hubiera comido mi marido o el que sea, ¿no? Y hoy en día me trato de conectar conmigo y digo, oye, ¿qué siento? Oye, entonces digo, oye, me siento, realmente me siento, cónchale, como que tristona, porque me gustaría que, bueno, porque lo que necesito es que me reconozcan que, oye, que de verdad que le has puesto un mundo y que está saliendo bien, por ejemplo, ¿no? Claro. Haces una cenita, una cosita en la casa, tú sabes, todo sale bien. Ah, no, todo como que, bueno, es normal. No, 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 no es normal. Entonces, claro, entonces es como hago ¿Cómo la petición. reaccionamos? Ujú. ¿Cómo hago la petición? Le digo, ¿será que te parece que la mesa quedó muy bonita puesta y que el menú lo arreglamos bien? ¿Te parece? Ay, sí, la verdad es que quedó buenísimo. No, 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 qué ingenioso haber puesto los platos de esta manera. Y yo, ya, ahora sí. Entonces empieza otra conversación que no es criticarte que por qué no me alabas o por qué no me reconoces, porque no alabar Claro. es reconocer. Hacer como eso, te digo, muchísimos momentos con los hijos también, me echan broma, me dice mi mamá ahora es Gandhi, Vero Gandhi, ella. Sin duda me ha ayudado mucho, Qué bueno. pero lo más importante es que te ayuda a sentirte en paz contigo mismo, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Y esa es la invitación que le hago a todos. Atrévanse a la aventura de conocer estos mundos en el cual eh, decido, porque es una decisión propia, Así. no es de otro sino mía, que la no violencia va a ser parte de mi vida, que la violencia física ni la violencia de palabra va a dejar de estar en mi día a día Sí. y que me voy a equivocar una que otra vez. Una y otra vez. Pero como me digo yo de repente, bueno, esta vez no me salió tan bien, para la próxima lo puedo hacer mejor. Y así voy, Gracias, y así Verónica. vamos. Gracias, Verónica. De verdad que fue Gracias un a ti, Namaste. placer, un placer, un placer esta conversación, muy agradable, muy amena. Y bueno, yo creo que lo más importante es este mensaje bueno, de esperanza, pero sobre todo de confianza en lo que significa la no violencia, visto como algo que es transformacional en el ser humano, que no es solamente algo por allí que alguien nombró, y son cositas como en el aire que muchas veces la gente cree que son, no sé, como banderitas blancas y más nada, Así ¿no? es, así es. Realmente es mucho más que eso y creo que mejor testimonio que el de Verónica que nos ha acompañado hoy, Verónica Guruciaga, presidenta de la organización Gandhi de Venezuela. Un inmenso placer. Gracias. Gracias, gracias, Alba. Un millón de gracias. Namaste. Namaste. Hola, bueno, buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo en este instante. De nuevo por acá, Alba Purroy, en este espacio que hemos llamado Acciones Ciudadanas, hoy pues con un invitado súper especial, porque además vamos a hablar en ocasión del Día Internacional de la No Violencia, que se celebra el 2 de octubre de cada año. Y tenemos por acá entonces a nuestro invitado David Sosa.
David es estudiante de Ciencias Políticas y Administrativas de la UCB, pero David también es el actual presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, David. Hola, Alba, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con el público que va a estar viendo esta entrevista, sobre todo el día de hoy, el Día de la No Violencia. Y nada, me parece que es un tema importante, sobre todo en un contexto como el que vivimos los venezolanos. Así que con todo el gusto del mundo les daré mis opiniones y mis experiencias al respecto. Gracias. Sí, efectivamente, este espacio que estamos grabando sale para justamente está saliendo para el Día de la No Violencia, para la celebración del Día de la No Violencia, y que es justamente el 2 de octubre, porque es por ser el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, que Gandhi pues se le atribuye la paternidad, o digamos así, el origen de lo que es la no violencia. Y básicamente, para entrar en contexto, pues el principio de la no violencia busca entre nosotros, los seres humanos, asegurar una cultura de paz, de comprensión, de tolerancia entre nosotros. Y cito textualmente algo que dijo Gandhi: la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa incluso que cualquier arma de destrucción poderosa concebida por el ingenio del hombre. De manera tal que la no violencia, bueno, por supuesto hay que saber cómo funciona, entender cómo funciona, pero es tan poderosa que una persona como Mahatma Gandhi logró independizar su nación, la India, del dominio británico en aquel momento, y lo hizo desde la visión de la no violencia. Entonces, David, cuéntame un poco, ¿qué es para ti la no violencia? ¿Qué significado para un joven como tú, David Sosa, que además yo sé que eres un activista social, eres un activista político, tienes una larga experiencia como joven, eres joven, pero como joven tienes mucha experiencia, bueno, como activista? ¿Qué es para ti la no violencia? ¿Cómo la podrías escribir? Bueno, para mí la no violencia tiene un fuerte componente de acción, tiene un fuerte componente de práctica, más que de teoría. Evidentemente, yo me he formado en la no violencia en medio de la acción política, en medio de la acción social, sobre todo en un contexto de alta conflictividad y polarización como es el que se vive en Venezuela, que es en donde yo ejerzo ese activismo. A través de la práctica, del ensayo y del error, he entendido la fuerza y la capacidad que tiene la no violencia para poder lograr o conseguir ciertos objetivos, sobre todo cuando dichos objetivos son políticos, y políticos entendidos como la forma en la que un conjunto de individuos nos congregamos en función de un objetivo. Y mientras más individuos se congregan en función de ese objetivo, digamos que se tiene poder, y ese poder se relaciona a lo político. Desde esa concepción, es algo muy relacionado incluso al concepto de la política de Hannah Arendt. Hannah Arendt concibe la política como lo que surge entre dos. La política no existe como un individuo, sino entre dos. Desde ese concepto de la política me refiero. Ok. Pero... En diversos momentos me enfrentaba a situaciones de conflictividad complicados, y he entendido que la no violencia es esa herramienta que me permite, primero, identificar que hay un conflicto, primero. Y en segundo lugar, haciendo las preguntas, procurando entender primero los conceptos que giran alrededor de ese conflicto, cómo se pueden generar puntos de acuerdo, puntos medios que permitan avanzar, destrabar el conflicto. Perfecto. Entonces, para mí la no violencia es eso. Es sencillamente una herramienta práctica que me ayuda en el día a día, en todo, en la política, en mi vida personal. O sea, yo he aplicado no violencia en mi vida personal, puedes aplicar no violencia cuando tienes un conflicto, por ejemplo, en la universidad con algún tipo de situación injusta.
puedes aplicarlo en la política, lo puedes aplicar en todo, porque de la no violencia lo que se trata es de generar mecanismos de entendimiento, de resolución de conflictos y de avance. Ok, excelente. Y cuéntame una cosa, bueno, esto tú lo has enfocado bastante hacia el tema de alguna manera político, pero sabemos que la no violencia no solamente está vinculado a resolución de conflictos políticos, también en ese sentido hay resolución de conflictos sociales, de conflictos civiles. Es decir, en ese sentido creo que hay un amplio espectro de acción, ¿no? Para la no violencia. Ok, coincidimos en eso. Cuéntame algo, David. ¿Cuándo descubriste tú, o sea, hay un elemento, hay un hecho, hay un momento en que tú hayas dicho, wow, con la no violencia o con estos mecanismos podemos hacer cosas que yo antes pensaba que eran imposibles de hacer o que pensaba que solamente se podían hacer quizás haciendo, no sé, otro tipo de acciones? ¿Cuándo descubriste eso? ¿Cuándo fue para ti como que ese despertar? ¿Hubo un elemento que lo detonó? ¿Hubo una acción que lo detonó? ¿Una situación que lo detonó? ¿Qué nos puedes decir de eso? Digamos que el descubrimiento de la no violencia, por mi parte, va alrededor de dos grandes autopistas. Okay. La primera autopista es la teoría y la segunda la práctica. Estas autopistas se estimularon en medio de la conflictividad política surgida en el año 2014, 2013, 2014, particularmente en esa época de transición de 2013 a 2014. En ese momento se estaba evidenciando, en ese contexto se estaba evidenciando una alta movilización social enfocada en lo político. Fue el contexto del movimiento llamado La Salida, mientras que algunos actores políticos y sociales intentaron propiciar un cambio mediante algunos mecanismos establecidos en la Constitución. En medio de esa situación que yo estaba participando en el activismo político, empecé a escuchar esta fórmula mágica llamada la no violencia y Jean Char y de la dictadura a la democracia. Por allí fue mi primer acercamiento, empecé a tratar de acercarme a eso, vi los documentales y me pareció sencillamente extraordinario. Sin embargo, no había para aquel momento en principio una correlación entre lo que yo estaba viendo allí, que era la teoría y la práctica. Era muy distinto, había una diferencia entre lo que yo veía en la calle y lo que veía allí, que me parecía totalmente lógico. Tiene total sentido la no violencia, es estratégica, es precisa, es contundente realmente. Sin embargo, el gran momento en términos de la acción práctica en el que yo dije, esto funciona y lo evidencié en la calle, fue en el momento, en el año 2014, en el que yo participé en una protesta activa. Los campamentos, fueron los campamentos que en aquel momento existieron en Caracas, habían 3 campamentos aquí, yo estaba en el del PNUD. La protesta iba en razón de que la ONU se pronunciara por lo que estaba sucediendo aquí en Venezuela. Nosotros habíamos establecido unos protocolos de funcionamiento del campamento y algunos protocolos eran de seguridad, había un perímetro, ese perímetro debía ser resguardado, no podía violarse por gente que no participaba en la protesta y evidentemente había algunos protocolos si era violado por algunas fuerzas de seguridad inclusive. Un día, después de ya algunas semanas de instalado el campamento, se estaban realizando protestas en el alrededor y los manifestantes fueron repelidos por las fuerzas del Estado hasta los alrededores del campamento. Pasaron el campamento y básicamente el campamento quedó entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Eso llevó a que las fuerzas de seguridad penetraran el perímetro. Okay. Eso nos obligó a nosotros, según nuestro protocolo, a resguardarnos todos los participantes de la protesta en el centro del campamento por seguridad. Okay. Y en el fragor de la adrenalina del momento, o sea, yo vi cómo caían bombas lacrimógenas alrededor, había caos, por decirlo de alguna manera, también ya era de noche. Okay. Habían algunos guardias caminando en medio, estoy hablándote de 3, 4 metros, y hubo un momento en el que nos sentamos todos en las escaleras del PNUD, del edificio donde está la oficina del PNUD, y los guardias nos estaban apuntando a la cara con las armas. Y lo que ocurrió en ese momento fue que
levantamos las manos y empezamos a cantar el himno en medio de los gases lacrimógenos. Y ya, sencillamente hicimos eso. No respondimos la violencia con más violencia, sino todo lo contrario. Lo respondimos con un elemento simbólico como es el himno nacional y además levantando la mano. Fue una acción llena de contenido simbólico. Y yo vi, mientras yo cantaba atónito y muy asustado porque me fuera a pasar algo, como el Guardia Nacional te apuntaba y te gritaba como... Pero se fue alejando, se fue alejando, se fue alejando y al final se retiraron. Okay. Y la protesta pudo continuar. Okay. Eso fue, para mí eso fue un wow. Porque era muy seguro que si alguno de nosotros respondía con violencia, ese día acababa la protesta del campamento. Okay. Pero ya, dado que tuvimos la suficiente organización para generar un protocolo en el que nos resguardáramos, dado que actuamos de manera concertada, es decir, con unión, todos al mismo tiempo, y además fuimos disciplinados en un momento de caos, pudimos lograr que la protesta permaneciera en el tiempo, por un tiempo más. Ese fue el evento práctico que para mí dijo, no, la creencia en la no violencia. Creo que desde ese momento en adelante yo dejé de hacer algunas prácticas equivocadas que a veces cometía en las protestas. Bueno, para quienes nos escuchan, probablemente este ejemplo que tú acabas de mencionar, digamos que puede generar un poco así de impacto, porque de alguna manera sentirse apuntado, pues no debe ser una situación para nada sencilla. Y quizás, por supuesto, intimidante, y quizás más bien algunos nos podrían decir, pero ¿y entonces quiere decir que la acción estratégica no violenta, yo debo exponerme a una situación de esta? Entonces ¿en qué consiste esto, no? Qué complicado, o sea, ¿cómo meternos en esto de hacer acción estratégica no violenta si me voy a sentir tan expuesto a la violencia, ¿no? Y ahí te digo, David, te pregunto también, y creo que lo mencionaste al final, pero justamente, ¿cuáles son esos elementos? Los mencionaste, pero ahora quiero que lo reafirmemos, si te parece, esos elementos que hacen que sea exitosa la acción estratégica no violenta. Porque efectivamente sí, hay que tener mucho coraje y mucha certeza de lo que se está haciendo, pero definitivamente hay unos elementos que son puntuales para que eso sea exitoso, ¿no? Y que no trascendamos hacia el campo violento. Entonces, coméntanos un poquito de eso, esos elementos que dijiste al final. Sí, antes de pasar a repasar esos elementos, sí me gustaría aclarar llegamos a esa situación de potencial violencia y de riesgo a la integridad personal porque no fue una acción masiva. O sea, en ese momento la no violencia no era una acción masiva. Okay. Fue una acción particular en el campamento, controlada, que se podía generar eso. Okay. Pero si el contexto de la protesta del 2014 todo se hiciese, y aquí es donde voy al repaso de los elementos, en el marco de la unión, la organización, la disciplina y la creatividad, creo yo que jamás hubiésemos llegado a la situación en la que la Guardia Nacional penetrara el perímetro del campamento y me estuviera apuntando con un arma a 2 metros de distancia. Okay. Si esos manifestantes que estaban huyendo hubiesen mantenido de cierta manera la disciplina en la no violencia, quizás se hubiese prevenido desde antes esa potencial situación de violencia. Y yo creo que hay que entender el que participe en el espacio político, pero ojo, esto lo digo en relación al espacio político porque como tú muy bien lo dijiste, la no violencia es una herramienta para la resolución del conflicto, y conflictos de distinta naturaleza. Los políticos son uno de esos tipos de conflictos. En el tipo de conflicto político, si se mantiene la no violencia, tú puedes evitar generar situaciones en las que el que tiene el monopolio de la violencia, que en este caso es el Estado, te coloca en una posición complicada. Porque es que nosotros no tenemos cómo ganar en el plano de la violencia. Nosotros no tenemos armas, no tenemos entrenamiento, no tenemos doctrina, no tenemos organización para ello, y además no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ciudadana.
Y el ciudadano se apega a unas leyes, se apega a una constitución, se apega a una forma de hacer las cosas. Lo contrario la violencia es lo contrario a lo que significa ser ciudadano. Entonces, si nosotros pudiéramos desarrollar una conducta de esa forma, estoy seguro que pudiéramos rebajar los niveles de violencia e incluso estaríamos colaborando de una mejor manera a la consecución de los objetivos, porque lograríamos que muchas más personas se involucren en el conflicto. Y por lo tanto, si tenemos muchas más personas involucradas en el conflicto, tenemos mucho más poder para la resolución del conflicto. Exactamente. Sí. Entonces, efectivamente, son esos valores, son esos elementos, son la unión, la organización, la disciplina y la creatividad, pero previo a eso, hay que también entender cómo funciona, cuál es el conflicto que tenemos frente a nosotros. Hay que escucharlo, analizarlo, tratar de identificar los elementos que hacen parte de él, y una vez nosotros mantengamos el mismo discurso, o sea, el mismo significado incluso de las palabras que estamos usando, porque, por ejemplo, la palabra democracia puede ser entendida de distintas maneras. Está la democracia popular y la democracia occidental. Y tenemos países que se autodenominan democráticos con formas muy distintas de llevar eso a la realidad. Okay. Entonces tú tienes que lograr entender qué significa el conflicto, y a partir de allí vas a poder, con unión, organización, disciplina y creatividad, generar la resolución del mismo. Sí, y bueno, y eso lo enlazo entonces con algo que dijiste hace un rato y que creo que estaríamos de acuerdo con lo que he escuchado de ti, y es que realmente para poder llevar a cabo el ejercicio de la no violencia, pues se necesita formación, se necesita esa autopista de la teoría, como decías tú hace un rato, ¿no? La autopista de la teoría y la autopista de la práctica, pero sí se necesita tener formación en esto, entender cómo funciona, entender cómo funcionan los conflictos, cómo pueden resolverse, cuáles son los elementos claves, y de eso se trata la acción estratégica no violenta, de eso se trata la no violencia, que pareciera a veces muy mal, digamos, está muy mal conceptuada por algunas personas porque creen que es algo pacifista, que es algo que no lleva más bien actividades, y es absolutamente todo lo contrario, es algo muy activo. Tú decías cuando empezaste, para mí la no violencia es acción. Así que bueno, David, muchísimas gracias. Vamos cerrando este espacio. Yo quisiera pues preguntarte y que nos dejaras un mensaje de cierre para los jóvenes, sobre todo los jóvenes que en este instante están iniciándose en ese camino de conocer lo que significa la no violencia y la construcción de la paz, en medio de sus distintos escenarios, porque no necesariamente ellos están vinculados al campo político, a lo mejor algunos están vinculados al campo social, al campo cultural, al campo comunitario, y bueno, y en cada uno de ellos probablemente hay conflictos, ¿no? Hay conflictividades. Entonces, en ese sentido, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes venezolanos que nos escuchan hoy? Yo le diría a los jóvenes venezolanos en sus distintos contextos que vale la pena el formarse, el estudiar y actuar de manera no violenta. Primero, porque reivindica lo que somos. Y nosotros somos ciudadanos. Creo que es importante que reivindiquemos el concepto de ciudadanía y empecemos a construir ciudadanía desde el día de hoy. O sea, no es necesario que el país cambie para que nosotros empecemos a hacer el cambio. Y el cambio comienza por nosotros. Eso es lo primero. Es una cuestión de ética. Ahora bien, no solamente tiene que ver con el sentirte bien tú, porque sabes que estás haciendo lo correcto y te reivindicas tu naturaleza, sino que además es útil. La no violencia es totalmente útil en cualquier campo que nosotros queramos colocar. En mi caso, lo ejerzo constantemente en la política, constantemente. Y desde que lo aprendí, descubrí el poder y la fuerza que tiene, créanme que mi manera de abordar la política ha cambiado radicalmente. Pero también funciona en otros ámbitos, incluso con tu novia lo puedes aplicar. Yo, por ejemplo, yo le aplico estrategias ojo, no es lo mismo, ¿no? Pero
de negociación y de resolución de conflictos, porque en las parejas incluso hay Claro. situaciones en las que hay Diferencias. pareceres distintos. Claro. Y yo les aplico incluso lo que se llama la técnica del sándwich. Le dices a tu pareja las cosas que te gustan de ella, porque es una persona que tiene emociones, la comunicación es asertiva, es emocional, estableces el conflicto y lo que hay que negociar y solucionar, llegas a un acuerdo y vuelves a decir lo que te gusta. Y eso lo hago constantemente. Y eso funciona en todo, en la vida personal, en la política y en todos los espacios. Entonces, es totalmente útil. Es absolutamente útil la no violencia. Se los recomiendo. Háganlo. Los va a ayudar a resolver muchos problemas, a ganar tiempo. Ustedes dirán, cónchale, pero es que el aplicar la no violencia me lleva a tener conversaciones más largas. Sí, te lleva a tener conversaciones más largas, pero te lleva a tener conflictos más cortos. Porque cuando tú no inviertes 2 horas, pero resuelves el problema. Mientras que si no tienes una comunicación asertiva y aplicas no violencia, negociación, pues probablemente vas a alargar el conflicto y vas a seguir asumiendo costos innecesarios, costos de distintas índole. Entonces, mi mensaje es ese. Reivindiquen lo que somos ciudadanos, es una cuestión de ética, pero también es de utilidad. Yo constantemente lo aplico, constantemente me veo beneficiado de ello y a cada momento, no solamente con ustedes que tengo este espacio para compartir, sino a cada momento se lo digo a muchos de mis compañeros y las personas que tengo a mi alrededor. Así que nada, Alba, gracias a ti por la oportunidad de poder compartir este pequeño momento y este pequeño espacio con estos jóvenes que están iniciando su camino en la no violencia. Estoy a la orden para cualquier otra iniciativa que se necesite en este sentido. Y nada, les deseo muy buena suerte en este camino de formación que es la no violencia, que no acaba, digamos, haces un taller y ya eres un experto. No, creo que es un ejercicio constante. La no violencia es un ejercicio constante de ciudadanía. Así que les deseo mucho éxito en ese camino que están iniciando en este momento. Muchas gracias, David. Muchas gracias.